Me llamo Esteban Morales, tengo 77 años, y hace 2 días mi hijo Miguel vino a mi casa acompañado de su esposa y 2 empleados de una empresa de mudanzas. Se llevaron mis muebles, mis electrodomésticos, hasta las fotografías de mi difunta esposa Carmen. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me miró con una frialdad que jamás le había conocido y me dijo: «Papá, ya no te necesitamos más. Te vamos a llevar a una residencia geriátrica y estas cosas las vamos a usar nosotros». Pero lo que Miguel no sabía es que mientras él organizaba ese saqueo, yo estaba tomando mentalmente la decisión más radical de mi vida. Una decisión que lo iba a dejar sin las cosas que realmente importaban. Imagínate la escena. Ahí estaba yo, sentado en mi sillón favorito, viendo cómo 2 extraños desmontaban el comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestra familia durante los últimos 40 años. La mesa donde Miguel había hecho la tarea de la primaria, donde había soplado las velitas de todos sus cumpleaños hasta los 18, donde Carmen y yo habíamos tomado mate todas las tardes durante décadas. «Cuidado con ese televisor», le gritó Andrea, mi nuera, a los empleados. «Es de pantalla grande, vale una fortuna». Una fortuna. El televisor que yo había comprado trabajando horas extras durante 3 meses para poder ver los partidos de fútbol con Miguel cuando era adolescente, ahora era una fortuna que ella reclamaba como suya. «Papá», me dijo Miguel mientras supervisaba el operativo, «no pongas esa cara. En la residencia vas a tener todo lo que necesitas. Televisor, cama, comida. Va a ser como un hotel. Como un hotel». Mi hijo comparaba internarme en un geriátrico con unas vacaciones, como si deshacerse de su padre fuera un favor que me estaba haciendo. Pero mientras Miguel dirigía el desmantelamiento de mi hogar como si fuera el liquidador de una empresa en quiebra, yo tenía en mi cabeza números que él jamás sospechó que existían, cifras que había guardado en secreto durante 20 años, esperando el momento adecuado para compartirlas con mi familia. Cifras que ahora, después de presenciar esta humillación, iban a tomar un destino completamente diferente. Esa tarde, cuando el último mueble desapareció por la puerta de mi casa vacía, saqué mi teléfono celular y marqué un número que Miguel creía que yo no sabía usar. «Doctor Vega», dije cuando me atendieron, «habla Esteban Morales. Creo que llegó el momento de ejecutar la donación que hemos estado preparando». «Sí, doctor, toda la fortuna. Que no quede ni un centavo para mi hijo». Del otro lado hubo una pausa larga. «Don Esteban, son decisiones muy fuertes. ¿Está completamente seguro?» «Doctor», le respondí, «mi hijo acaba de demostrarme que no me necesita más. Ahora yo le voy a demostrar que tampoco lo necesito a él. Escucha esta historia completa y después contame qué harías vos en mi lugar. Y decime desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que vas a escuchar te va a hacer reflexionar sobre el verdadero valor de la familia». Para entender cómo llegamos a este punto, tengo que contarte toda la historia desde el principio. Yo no siempre fui este viejo al que su hijo viene a despojar como si fuera un delincuente con autorización legal. Hace 50 años, cuando me casé con Carmen, era un joven carpintero con más sueños que herramientas, pero con unas ganas de trabajar que me sobraban energía. Carmen era modista y trabajaba desde casa. Juntos formábamos un equipo perfecto. Yo construía muebles para los clientes, ella les hacía la ropa. Nuestro pequeño taller en el fondo de la casa era nuestro mundo, nuestro futuro, nuestro sueño compartido. Cuando nació Miguel, los 2 estábamos locos de felicidad. Carmen dejó temporalmente la costura para criarlo y yo me puse a trabajar el doble para mantener a la familia con un solo ingreso. No me importaba levantarme a las 5 de la mañana. No me importaba trabajar hasta las 10 de la noche. Ver crecer a Miguel, escucharlo reírse en el patio mientras jugaba, valía cualquier sacrificio. «Esteban», me decía Carmen mientras mirábamos a Miguel construir castillitos con los recortes de madera de mi taller, «este nene va a ser especial. Mira cómo se concentra, cómo se le ocurren ideas. Va a ser alguien importante». Y yo le prometía que haríamos todo lo posible para darle las mejores oportunidades. Miguel creció en nuestro taller. Desde los 5 años me ayudaba pasándome clavos, sosteniendo maderas, aprendiendo el oficio sin darse cuenta.
Papá, me preguntaba, ¿por qué trabajas tanto? Hijo, le explicaba, trabajo para que vos puedas estudiar, para que tengas una vida mejor que la mía. Le pagué los mejores colegios que pude costear. Carmen volvió a coser para afuera cuando Miguel empezó la primaria, y con nuestros 2 trabajos pudimos darle no solo educación, sino también algunas comodidades, bicicleta nueva para su cumpleaños, ropa linda para ir al colegio, libros que él quería aunque no fueran obligatorios. Papá, me dijo Miguel cuando estaba en la secundaria, gracias por todo lo que hacen por mí. Sé que se sacrifican mucho. Esas palabras me llenaban de orgullo. Sentía que estaba criando no solo a un hijo, sino a un hombre de bien, alguien que valoraba el esfuerzo de sus padres. Cuando terminó el bachillerato, Miguel decidió estudiar ciencias económicas. Papá, me explicó, quiero ser contador. Quiero trabajar en una oficina con traje, ayudando a las empresas con sus números. A mí me parecía perfecto. Mi hijo iba a ser profesional, iba a trabajar con la cabeza en lugar de con las manos, como había hecho yo toda la vida. Los años universitarios fueron económicamente duros. Miguel estudiaba en la Universidad Nacional, pero igual había gastos: libros, fotocopias, transporte, comida. Carmen trabajaba de mañana y de tarde cosiendo para boutiques del centro. Yo acepté trabajos de carpintería los fines de semana, además de mi trabajo de lunes a viernes. Cuando Miguel se reciba, nos decíamos Carmen y yo, todo este esfuerzo va a valer la pena. Va a conseguir un buen trabajo, va a formar una familia linda, y nosotros vamos a poder estar orgullosos de haber cumplido como padres. Miguel se recibió con muy buenas notas y rápidamente consiguió trabajo en un estudio contable importante. Empezó ganando bien, mucho mejor de lo que Carmen y yo ganábamos juntos. Nos alegramos enormemente por él. Por fin, nuestro hijo iba a tener la vida cómoda que nosotros nunca pudimos darnos. Ahora van a poder descansar un poco, nos dijo Miguel cuando cobró su primer sueldo. Ya no van a tener que trabajar tanto. Yo los voy a ayudar. Era música para nuestros oídos. Después de 25 años de sacrificios, por fin íbamos a poder aflojar un poco el ritmo, pero las cosas no fueron como esperábamos. Con su primer sueldo bueno, Miguel se compró ropa cara, se mudó a un departamento en el centro, empezó a frecuentar lugares que nosotros no conocíamos. Es para hacer contactos, nos explicaba cuando le preguntábamos si no era mucho gasto. En mi profesión, la imagen es muy importante. Los domingos familiares empezaron a espaciarse. Tengo que estudiar para unos exámenes, tengo que ir a una reunión de trabajo. Tengo compromisos con los compañeros de la facultad. Siempre había algo más importante que almorzar con sus padres. Al año siguiente, Miguel conoció a Andrea, una chica que trabajaba como administrativa en una empresa grande. Se enamoró perdidamente. Andrea era bonita, elegante, pero tenía una manera de hablarnos que nos hacía sentir inferiores. «Mucho gusto, señor Morales», me dijo cuando Miguel nos la presentó. «Miguel me contó que usted es carpintero. Qué interesante». Pero lo dijo con un tono que sonaba más a lástima que a interés genuino. La primera vez que Andrea vino a almorzar a casa, la vi mirando nuestros muebles, nuestros electrodomésticos, nuestra decoración, como si estuviera tasando todo mentalmente. «Esta casa es muy acogedora», comentó, pero sus ojos decían otra cosa. Se casaron en una ceremonia elegante en un salón caro. Carmen y yo conocíamos a muy poca gente en esa fiesta. Todos eran compañeros de trabajo, amigos universitarios, gente del mundo profesional. Nos sentimos como intrusos en la boda de nuestro propio hijo. «¿Ustedes son los padres del novio?», nos preguntó una señora durante el brindis. «Qué bueno. Miguel es un muchacho muy prometedor. Se nota que va a llegar lejos». Como si Miguel hubiera llegado hasta ahí solo, sin mencionar los 20 años que Carmen y yo habíamos trabajado para financiar sus estudios. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más esporádicas. «Estamos muy ocupados instalándonos», nos decían. «Andrea está decorando el departamento. Tenemos que comprar muchas cosas. Estamos conociendo el barrio nuevo. Cuando nació mi primer nieto, Tomás, pensé que las cosas iban a cambiar. Carmen estaba loca de contenta. «Esteban, vamos a ser abuelos. Va a venir acá los fines de semana. Le vamos a hacer juguetes de madera.
Le vamos a enseñar todo lo que sabemos. Pero Miguel y Andrea tenían otros planes. Es mejor que el bebé no venga mucho por acá, nos dijo Andrea cuando Tomás tenía 4 meses. Esta casa tiene mucho polvo de madera. Puede ser malo para sus pulmones. Además, ustedes no tienen experiencia cuidando bebés. Carmen se sintió devastada. Andrea, yo crié a Miguel. Sé cómo cuidar bebés. Sí, Carmen, pero eran otros tiempos. Ahora la pediatría avanzó mucho. Hay muchas cosas nuevas que ustedes no conocen. Así fue como nuestro nieto se convirtió en un extraño al que veíamos una vez por mes, siempre en su casa, siempre con horarios estrictos, siempre sintiéndonos como visitas molestas en lugar de abuelos queridos. Las cosas empeoraron cuando Carmen se enfermó. Le diagnosticaron diabetes, después problemas de presión. Necesitaba controles médicos regulares, medicamentos caros, cuidados especiales. Miguel venía una vez por semana, se quedaba media hora, preguntaba cómo estaba su madre y se iba. Miguel, le decía Carmen, me gustaría que vinieras más seguido. Me siento muy sola cuando papá está trabajando. Mamá, estoy en una época muy complicada del trabajo. Tengo muchas responsabilidades. Cuando las cosas se tranquilicen, voy a poder venir más. Pero las cosas nunca se tranquilizaron. O tal vez se tranquilizaron, pero Miguel ya había tomado la costumbre de no venir. Carmen murió hace 3 años, un infarto repentino mientras yo estaba en el taller trabajando. Cuando llegué a la casa, ya era demasiado tarde. Miguel llegó al hospital 1 hora después, directo del trabajo, sin haberse cambiado el traje. Lo siento mucho, papá, me dijo. Mamá era una gran mujer, como si estuviera hablando de una conocida, no de la mujer que lo había criado con amor durante 25 años. El funeral fue pequeño y triste. Vinieron algunos vecinos, mis compañeros carpinteros, muy poca familia. Miguel se fue antes de que terminara el velorio, porque tenía que resolver unas cosas urgentes del trabajo. Después del funeral, me quedé solo en esa casa que de repente parecía gigantesca. Miguel venía cada 15 días. Se quedaba 1 hora. Me preguntaba si necesitaba algo, y se iba apurado como si cumplir con su padre fuera una obligación pesada que quería sacarse de encima lo más rápido posible. Papá, me dijo un día, 8 meses después de la muerte de Carmen, ¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo? Podrías vender y comprarte algo más chico, más moderno. Era su manera de sugerir que me deshiciera de la casa donde había sido feliz durante 40 años. Miguel, le respondí, en esta casa tengo todos mis recuerdos de tu madre. En este taller construí los muebles que ustedes se acaban de llevar. No me voy a mudar. Se molestó visiblemente. Papá, tenés que ser realista. A tu edad, mantener una casa tan grande es complicado. Lo que Miguel no sabía es que durante todos esos años de soledad, mientras él creía que su viejo padre era apenas un carpintero jubilado que vivía de una pensión modesta, yo había estado tomando decisiones financieras que él jamás imaginó que podía tomar. Verás, en mis últimos años como carpintero, antes de jubilarme, yo había empezado a hacer trabajos para gente pudiente, bibliotecas para abogados, muebles de cocina para médicos, closets para empresarios. Clientes que pagaban bien y que, de paso, me fueron enseñando cosas sobre dinero que yo no sabía. Esteban, me dijo un día el doctor Ramírez, para quien había hecho un escritorio de algarrobo, usted debería invertir sus ahorros en lugar de tenerlos en el banco ganando nada. Doctor, le respondí, yo no sé nada de inversiones, pero puede aprender, me dijo. A su edad, con su experiencia, puede hacer que su dinero crezca. Esa conversación cambió mi vida. Empecé a estudiar sobre inversiones, sobre instrumentos financieros, sobre maneras de hacer crecer el dinero. No era fácil para un carpintero de 60 años entender esos temas, pero tenía tiempo y ganas de aprender. Con mis ahorros de toda la vida y el dinero que había ganado con los trabajos especiales, empecé a invertir de manera conservadora, pero constante. Primero en plazos fijos, después en bonos, después en acciones de empresas sólidas. Lo que había empezado como una inversión pequeña se fue multiplicando año tras año. Para cuando Carmen murió, yo tenía un patrimonio de varios millones de pesos.
una fortuna que había crecido silenciosamente mientras Miguel creía que su padre no sabía hacer otra cosa que clavar maderas. Durante estos 3 años de viudez, seguí invirtiendo el dinero con la ayuda de asesores financieros profesionales. Mi cartera había crecido hasta alcanzar los 18 millones de pesos. 18 millones que tenía pensado dejarle a Miguel y a mis nietos como herencia. Pero después de presenciar cómo Miguel organizó el saqueo de mi casa, después de escucharlo decir, ya no te necesitamos más, entendí que darle esa fortuna sería el peor error de mi vida. Sería premiar su ingratitud, sería financiar su egoísmo, sería garantizar que otros padres sufrieran lo mismo que había sufrido yo. Esa noche, solo en mi casa vacía, llamé al doctor Vega, el abogado especialista en donaciones que había conocido el año anterior. Doctor, le dije, quiero hacer efectiva la donación que habíamos discutido, pero con un cambio. No va a ser del 50% de mi patrimonio, va a ser del 100%. Don Esteban, me preguntó sorprendido, ¿está seguro de lo que me está diciendo? Doctor, le confirmé, quiero donar todos mis bienes a obras de caridad. Que mi hijo no herede ni un peso. Al día siguiente, Miguel vino a buscarme para llevarme a la residencia geriátrica. Llegó puntual, con Andrea y los chicos. Todos venían vestidos como para una ocasión especial, con sonrisas falsas que no podían ocultar la incomodidad de la situación. «Buenos días, papá», me dijo Miguel con alegría fingida. «¿Estás listo para conocer tu nuevo hogar?» Nuevo hogar. Como si abandonar la casa donde había vivido 40 años fuera una mudanza emocionante. «Sí, Miguel, estoy listo», le dije. Y era verdad. Estaba listo para lo que iba a pasar. Pero antes quiero mostrarte algo. Saqué mi tablet, que Miguel no sabía que tenía, y le mostré una captura de pantalla de mi cuenta bancaria. 18.300.000 pesos. Miguel miró la pantalla sin entender al principio. Después se le agrandaron los ojos cuando procesó las cifras. «Papá», balbuceó, «¿esto es tuyo?» «Sí, Miguel. Tu viejo carpintero ignorante, al que acabas de robar todos los muebles para mandarlo a un geriátrico, tenía ahorrados 18 millones de pesos». Se quedó mudo. Andrea se acercó a mirar y casi se desmaya. Los chicos no entendían nada, pero percibían que algo muy importante estaba pasando. «Pero papá», murmuró Miguel, «¿por qué nunca me dijiste nada?» «Porque era tu herencia, Miguel, una sorpresa que iba a ser tuya cuando yo me muriera. Una fortuna que te iba a permitir comprar la casa de tus sueños, educar a tus hijos en las mejores escuelas privadas, no trabajar más si no querías. Iba a ser mía». «Exacto, iba a ser. Tiempo pasado». Le mostré el segundo documento que tenía preparado. Una escritura de donación total firmada el día anterior, donando toda mi fortuna a 3 instituciones, un hogar de ancianos abandonados, un orfanato y una fundación que construía casas para familias sin techo. «Papá», gritó Miguel, «no podés hacer esto, esa plata es de la familia». «Miguel», le respondí con tranquilidad absoluta, «ayer vos me dijiste que ya no me necesitaban más. Me robaste todos mis muebles, todos mis recuerdos, hasta las fotos de tu madre muerta. Me mandaste a un geriátrico como si fuera basura que había que tirar, así que decidí actuar en consecuencia». Andrea se puso histérica. «Don Esteban no puede hacer esto. Piense en sus nietos. Esa plata podría pagar la educación universitaria de Tomás y de Sofía». «Ya pensé en mis nietos», le dije, «y decidí que era mejor que crecieran aprendiendo a trabajar por lo que quieren, en lugar de esperar que el abuelo les resuelva la vida con plata». Miguel se agarraba la cabeza como si se le fuera a explotar. «Papá, por favor, reconsidéralo. Podemos devolverte todo. Podés volver a casa. Podemos cancelar lo del geriátrico». «No, Miguel. Lo que hiciste ayer no tiene vuelta atrás. Vos tomaste tu decisión cuando dijiste que no me necesitaban. Yo tomé la mía cuando decidí que tampoco los necesitaba a ustedes». El viaje a la residencia fue en un silencio sepulcral. Miguel manejaba como un zombi. Andrea lloraba en silencio. Los chicos me miraban sin entender por qué los adultos estaban tan perturbados. Yo miraba por la ventana sintiéndome extrañamente liviano, como si me hubiera sacado un peso enorme de encima. La residencia geriátrica resultó ser un lugar limpio y bien organizado.
No era el depósito de viejos que me había imaginado. Miguel se ocupó de los trámites con eficiencia empresarial, firmó papeles, pagó la primera cuota, organizó todo como si fuera una transacción comercial más. «Papá», me dijo antes de irse, «esto no se va a quedar así. Voy a consultar con abogados, voy a ver si se puede revertir esa donación». «Miguel», le respondí, «haz lo que creas conveniente, pero te adelanto que el doctor Vega es muy competente. Esos papeles están perfectamente legales». Se fueron sin despedirse. Los chicos me saludaron con la mano desde el auto, pero Miguel y Andrea no me miraron. Era la última vez que iba a ver a mi hijo durante muchos meses. En la residencia descubrí algo inesperado, que podía ser feliz sin la aprobación de mi familia. Los otros residentes eran gente interesante, con historias fascinantes, con experiencias que me enriquecían. Don Alberto había sido ingeniero ferroviario. Doña Elena había sido directora de escuela. Don Carlos había tenido una panadería famosa. «Don Esteban», me dijo don Alberto la primera semana, «usted tiene buena energía. Se nota que es gente trabajadora. Por primera vez en años, alguien me valoraba por lo que era, no por lo que podía dar». Empecé a participar en las actividades de la residencia. Organizaba talleres de carpintería para los que querían aprender. Ayudaba a arreglar sillas y mesas que se rompían. Enseñaba a hacer juguetes de madera. Me sentía útil, valorado, necesario. «Don Esteban», me dijo la directora después de 2 meses, «usted transformó nuestro taller. Los residentes están entusiasmados con sus clases». Era la primera vez en años que alguien reconocía mi trabajo con tanto entusiasmo. Miguel no vino a visitarme durante 4 meses. Después empezó a aparecer una vez por mes, siempre con la misma súplica: que reconsiderara la donación, que pensara en la familia, que no fuera tan duro con ellos. Pero mi respuesta era siempre la misma. «Miguel», le decía, «vos dijiste que no me necesitaban más. Ahora tienen que arreglárselas sin mi plata, igual que yo me las arreglo sin ustedes». 1 año después de la donación, recibí cartas de las 3 organizaciones beneficiarias contándome cómo habían usado el dinero. En el hogar de ancianos, habían renovado las habitaciones y contratado más personal de enfermería. En el orfanato, habían construido un patio de juegos y habían comprado computadoras para que los chicos aprendieran. La fundación había construido 20 casitas para familias que vivían en la calle. «Don Esteban», me escribió la directora del orfanato, «gracias a su donación, 50 chicos van a poder estudiar sin preocuparse por dónde van a vivir. Usted les cambió la vida». Leyendo esa carta, entendí que mi dinero había servido para multiplicar el bien en lugar de alimentar la codicia. También empecé a hacer trabajo voluntario fuera de la residencia. Los martes ayudaba en un comedor comunitario. Los jueves enseñaba carpintería en una escuela técnica para adultos. Esos jóvenes que no habían tenido oportunidades me trataban con un respeto que mi propio hijo nunca me había mostrado. «Maestro Esteban», me decían los alumnos de carpintería, «gracias por enseñarnos su oficio. Con lo que aprendemos acá podemos conseguir trabajo». Era increíble. Gente que no me debía nada me agradecía por ayudarlos. Mientras que mi hijo, para quien había trabajado 30 años, me había tratado como un estorbo. En el comedor conocí a Rosa, una señora de 72 años que había sido enfermera y ahora hacía trabajo voluntario. Era una mujer inteligente, con una sonrisa linda y un corazón generoso. Empezamos como compañeros de trabajo, después como amigos, después como algo más. «Esteban», me dijo Rosa un día después de servir el almuerzo, «usted debe haber sido un padre maravilloso. Se nota en cómo trata a los chicos del comedor». «Rosa», le respondí, «creía que había sido un buen padre, pero parece que me equivoqué». «Los hijos a veces no saben valorar lo que tienen», me dijo, «pero eso no significa que usted se equivocó». Rosa tenía una familia que la adoraba. Sus hijos la visitaban cada semana. Sus nietos la llamaban por teléfono todos los días. La incluían en todos sus planes. «La diferencia», me explicó, «es que yo nunca les resolví todos los problemas. Los obligué a crecer, a ser independientes, a valorar lo que tenían». Hace 6 meses Rosa y yo decidimos casarnos. Una ceremonia pequeña en la capilla de la residencia con nuestros amigos como testigos.
A los 77 años había encontrado un amor nuevo, una compañía genuina, una razón para sonreír cada mañana. Miguel se enteró del casamiento por casualidad, cuando vino a una de sus visitas esporádicas. «Papá, ¿te casaste? ¿Por qué no me avisaste?» «Miguel», le respondí, «te avisé de la misma manera que vos me avisaste de tu viaje cuando me robaste los muebles. No te avisé. Pero papá, soy tu hijo. Tengo derecho a estar en tu casamiento». «Miguel», le dije, «los derechos se ganan con el respeto, no se heredan con la sangre. Vos perdiste el derecho a participar en mi vida cuando decidiste que yo no tenía derecho a participar en la tuya. Rosa trajo a mi vida no solo amor, sino una familia nueva. Sus hijos me recibieron como si fuera su padre. Sus nietos me adoptaron como abuelo. Don Esteban», me dijo su hijo mayor, «gracias por hacer tan feliz a nuestra madre. Hace años que no la veíamos tan contenta». La diferencia era abismal. La familia de Rosa me incluía en todo. Almuerzos familiares, cumpleaños, fiestas. Me pedían consejos, me contaban sus problemas, me trataban como a un miembro valioso del grupo. Era lo que siempre había esperado de mi propia familia. Hace 3 meses Miguel vino a visitarme acompañado de Tomás, mi nieto de 15 años. Era la primera vez que el chico venía a la residencia. «Abuelo», me dijo Tomás, «papá me contó que eras carpintero. ¿Me podés enseñar?» Pasamos la tarde en el taller de la residencia. Tomás tenía manos hábiles y verdadero interés por aprender. «¿Abuelo?», me preguntó mientras lijábamos una tabla, «¿por qué papá dice que regalaste toda tu plata?». Le expliqué que había decidido ayudar a gente que realmente la necesitaba. «¿Y no te arrepentís?». «Tomás», le dije, «me arrepiento de muchas cosas en la vida, pero de esto no. Mi plata está sirviendo para que otros abuelos tengan una vejez digna, para que otros chicos tengan oportunidades, para que otras familias tengan techo». Tomás se quedó pensativo. «Abuelo, papá siempre me dijo que eras un viejo testarudo que no entendía nada del mundo moderno, pero yo creo que entendés más que él». «Tomás», le respondí, «tu papá perdió 18 millones de pesos por no entender que el respeto no se compra, que la familia no es una obligación, sino un regalo. Desde esa visita, Tomás viene a verme todos los domingos. Solo, sin Miguel, sin Andrea. «Abuelo», me dice, «quiero conocerte bien antes de que sea demasiado tarde». Ese chico de 15 años entiende cosas que su padre de 45 nunca entendió. «Abuelo», me preguntó el domingo pasado, «¿cuando yo sea grande vas a estar orgulloso de mí?». «Tomás», le respondí, «ya estoy orgulloso de vos, porque elegiste venir a conocer a tu abuelo a pesar de que tus padres no te apoyaban. Porque sos capaz de ver más allá de lo que te dicen». Esta semana Miguel me llamó por teléfono. Era la primera vez en 2 años que iniciaba una conversación él. «Papá», me dijo, «quiero que sepas que me separé de Andrea». Me sorprendió la noticia. «¿Qué pasó, Miguel?». «Pasó que cuando se enteró de que habías donado toda la plata, me dijo que no podía estar casada con alguien que había perdido una fortuna por orgullo. ¿Y los chicos?». Se los llevó a vivir con sus padres. Dice que hasta que yo no solucione el tema de la herencia, no van a volver conmigo. Era paradójico. Andrea lo había dejado por la misma razón que yo lo había desheredado, porque había demostrado que para él, la plata era más importante que la familia. «Miguel», le dije, «lamento mucho lo que estás pasando. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Hay alguna posibilidad de revertir esa donación?». «Miguel», le respondí, «esa donación es irreversible, pero hay algo que sí se puede revertir». «¿Qué cosa?». «Nuestra relación. Si estás dispuesto a empezar de nuevo sin reproches, sin reclamos económicos, sin expectativas de herencia». Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Papá», me dijo finalmente, «¿me darías una oportunidad?». «Miguel», le respondí, «yo siempre estuve dispuesto a darte oportunidades. El problema es que vos creías que merecías herencias, no oportunidades». «¿Qué tendría que hacer?». «Primero», le dije, «tendrías que venir a visitarme porque querés conocer a tu padre, no porque necesitas algo de mí. Segundo, tendrías que tratar a Rosa con el respeto que se merece, no como a la mujer que se interpuso en tu herencia. Y tercero, tendrías que entender que el papá que tenés ahora no es el mismo que maltrataste hace 2 años». «¿Me estás dando condiciones?». «Miguel», le expliqué,
te estoy dando la oportunidad de conocer a Esteban Morales, no al papá de Miguel. Si querés una relación conmigo, va a ser entre dos adultos que se respetan mutuamente, no entre un hijo que exige y un padre que se somete. Ayer Miguel vino a visitarme a la residencia. Llegó solo, sin Andrea, sin expectativas evidentes. Se sentó en el banco del jardín donde suelo leer por las tardes y me dijo: «Papá, quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que pasó». «Miguel», le respondí, «los arrepentimientos sirven cuando se aprende de los errores». «¿Qué aprendiste?» «Aprendí que te traté como si fueras mi empleado en lugar de mi padre. Aprendí que creía que tenía derecho a tu plata sin haberte ganado tu respeto. Y aprendí que perdí al único padre que tenía por perseguir una herencia que no me correspondía». Era la primera conversación honesta que teníamos en años. «Miguel», le dije, «yo también cometí errores. Te di todo lo que pedías sin enseñarte el valor del esfuerzo. Te resolví todos los problemas sin dejarte aprender a solucionarlos solo. Te crié como si fueras mi proyecto en lugar de criarte como mi hijo. Papá, ¿podemos empezar de nuevo? Podemos intentarlo», le dije. «Pero tenés que entender que el Esteban Morales de ahora no es el mismo que se dejaba maltratar por miedo a quedarse solo. Ahora tengo una vida plena, una esposa que me ama, amigos que me respetan, trabajo que me satisface». Durante esa conversación, Miguel me contó detalles de su separación que no esperaba. «Papá», me dijo, «cuando Andrea se enteró de que habías donado la plata, me dijo que había perdido el tiempo casándose conmigo. Me dijo que si yo hubiera sido más inteligente, habría conseguido que firmaras la herencia antes de mandarte al geriátrico». «¿Y qué pensaste cuando te dijo eso?» «Pensé que tenía razón, que había sido un idiota por no haber planificado mejor. Pero después me di cuenta de algo peor, que ella y yo estábamos hablando de manipularte como si fueras un objeto, no una persona». Esa reflexión me dio esperanza. Por primera vez en años, Miguel estaba viendo las cosas desde mi perspectiva. Estaba entendiendo lo que había significado para mí ser tratado como un obstáculo en lugar de como una persona. «Miguel», le dije, «la plata que doné no era solo dinero. Era mi manera de decirle al mundo que un padre no es un cajero automático, que un abuelo no es un empleado doméstico gratuito, que una persona mayor no es desechable. Papá, ¿me podés contar cómo juntaste tanto dinero? Nunca supe que eras tan bueno con las inversiones». Le expliqué sobre los clientes pudientes, sobre las lecciones financieras que había aprendido, sobre los años de inversión cuidadosa. «Miguel», le dije, «tu viejo carpintero resultó ser más inteligente de lo que creían». «Papá, me da vergüenza admitirlo, pero siempre te subestimé. Creía que porque trabajabas con las manos no podías entender cosas complejas». «Miguel», le respondí, «ese fue tu error más grande. Confundiste educación formal con inteligencia, confundiste título universitario con sabiduría». Durante las siguientes semanas, Miguel empezó a venir con regularidad. Al principio era formal, cauteloso, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Pero de a poco fue relajándose, fue siendo más genuino, fue mostrando interés real por mi vida actual, en lugar de lamentarse por la herencia perdida. «Papá», me dijo una tarde después de conocer a Rosa, «tu esposa es una mujer increíble. Se nota que te hace muy feliz». «Miguel», le respondí, «Rosa me devolvió algo que creía perdido, la sensación de ser valorado por quien soy, no por lo que puedo dar». «¿Y yo nunca te hice sentir valorado?» «Miguel», le dije con honestidad, «durante muchos años sí, pero en los últimos tiempos, especialmente después de que te casaste, empezaste a tratarme como si fuera una carga, como si mantener una relación conmigo fuera una obligación molesta». Miguel se quedó callado durante varios minutos. «Papá», me dijo finalmente, «creo que Andrea tenía mucha influencia en eso. Ella siempre me hacía sentir que pasar tiempo con ustedes era perder el tiempo, que teníamos cosas más importantes que hacer». «Miguel», le respondí, «Andrea pudo haber influido, pero las decisiones las tomaste vos. Vos elegiste creerle a ella en lugar de escuchar a tu corazón. Vos elegiste tratarme como un estorbo en lugar de como tu padre». Era una conversación difícil, pero necesaria. Miguel tenía que entender que las responsabilidades no se pueden transferir completamente a otros.
que él había sido un participante activo en el deterioro de nuestra relación. Hace un mes Miguel me trajo una sorpresa. «Papá», me dijo, «quiero mostrarte algo que estuve haciendo». Sacó de su mochila una caja de madera pequeña, muy bien hecha, con terminaciones prolijas. «¿Vos hiciste esto?», le pregunté sorprendido. «Sí, papá, me anoté en un curso de carpintería. Quería aprender tu oficio». Me emocioné hasta las lágrimas. «Miguel, está muy bien hecha. ¿Por qué decidiste aprender carpintería?». «Porque me di cuenta de que durante toda mi vida desprecié tu trabajo sin entenderlo. Pensé que era algo simple, pero cuando empecé a aprender, me di cuenta de la habilidad que requiere, de la paciencia que necesita, del conocimiento que involucra». «¿Y cómo te sentís trabajando con las manos?». «Me siento tranquilo», me dijo. «Es muy diferente a trabajar con números. Con la madera, si cometes un error, se nota inmediatamente. Tenés que ser cuidadoso, preciso, paciente. Son virtudes que yo no había desarrollado». Ver a Miguel aprendiendo carpintería era verlo conectar conmigo de una manera que nunca había logrado cuando era chico. «Papá», me dijo, «¿me podrías enseñar algunas técnicas? El profesor del curso está bien, pero no tiene tu experiencia». Empezamos a pasar los domingos en el taller de la residencia. Miguel traía sus proyectos. Yo le enseñaba trucos que había aprendido en 40 años de oficio. Era bonito verlo concentrado, esforzándose por hacer algo bien con sus propias manos. «Papá», me dijo un domingo mientras lijábamos una tabla, «ahora entiendo por qué siempre llegabas cansado del trabajo, pero contento. Hay algo satisfactorio en crear algo con tus propias manos». «Exacto», le dije. «La carpintería te enseña que para hacer algo hermoso hay que trabajar paso a paso, con paciencia, con dedicación». «¿Es una metáfora sobre la vida?». «Todo oficio es una metáfora sobre la vida», le respondí. «La carpintería me enseñó que los proyectos buenos requieren tiempo, que los errores se pueden corregir si uno está dispuesto a empezar de nuevo, que el resultado final depende de la calidad de cada paso individual». También empezó a interesarse genuinamente por mi trabajo voluntario. «Papá», me dijo, «¿puedo acompañarte algún día al comedor?». Fuimos un martes por la mañana. Miguel ayudó a servir el desayuno, charló con los chicos, se quedó sorprendido por la alegría que mostraban a pesar de sus dificultades. «Don Esteban», me dijo uno de los chicos, «¿este señor es su hijo?». «Sí», le respondí, «es mi hijo Miguel». «Se nota», le dijo el chico. «Tiene las mismas manos trabajadoras que usted». Miguel se emocionó con el comentario. «Papá», me dijo en el camino de vuelta, «esos chicos te adoran. Se nota que sos muy importante para ellos». «Miguel», le expliqué, «esos chicos me tratan bien porque yo los trato bien. Es una relación de respeto mutuo, no de obligación familiar. ¿Sentís más cariño por ellos que por mí?». Era una pregunta dolorosa, pero justa. «Miguel», le dije, «sentía más cariño por ellos que el que recibía de vos. Pero las cosas pueden cambiar si ambos estamos dispuestos a construir algo nuevo». Hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Tomás, mi nieto, pero sonaba muy alterado. «Abuelo», me dijo llorando, «mamá no me deja ver más a papá. Dice que hasta que él no recupere la herencia, nosotros no podemos tener contacto con él». Me partió el corazón escuchar eso. «Tomás», le dije, «tu mamá está muy enojada, pero eso no significa que sea para siempre. Abuelo, ¿puedo ir a vivir contigo? Ya no quiero estar acá. Mamá todo el tiempo habla mal de papá y de vos». Era una situación complicada legalmente, pero sobre todo emocionalmente. «Tomás», le dije, «vos tenés 15 años. En unos pocos años vas a poder decidir por vos mismo dónde querés vivir. Mientras tanto, trata de mantenerte fuera de los conflictos de los adultos. Abuelo, ¿es verdad que regalaste toda tu plata para que nosotros no la heredáramos?». «Tomás», le expliqué, «yo doné mi dinero porque quería ayudar a gente que lo necesitaba más que ustedes. Tu papá y tu mamá tenían trabajo, casa, auto, todo lo necesario para vivir bien. Pero abuelo, ¿no pensaste en nosotros?». «Claro que pensé en ustedes», le dije. «Pensé que era mejor que aprendieran a trabajar por sus sueños en lugar de esperar que un abuelo se los regalara. Pensé que era mejor que crecieran valorando el esfuerzo en lugar de esperando herencias». Tomás se quedó pensativo. «Abuelo, creo que tenés razón.
Mamá siempre hablaba de tu plata como si ya fuera nuestra. Nunca nos enseñó a valorar lo que teníamos. Tomás, le dije, tu mamá cometió el error de contar con dinero ajeno. Yo cometí el error de no ponerle límites a tiempo. La semana pasada, Miguel me sorprendió con una propuesta. Papá, me dijo, estuve pensando en abrir un pequeño taller de carpintería. ¿Te gustaría ser mi socio? Miguel, le pregunté, ¿por qué me propones eso? Porque me di cuenta de que trabajar con vos estos domingos es lo más feliz que me siento en toda la semana. ¿Y tu trabajo de contador? Lo voy a seguir haciendo para mantenerme, pero quiero tener algo mío, algo que construya con mis propias manos, algo que tenga sentido. Miguel, le dije, me encantaría trabajar con vos, pero como socios, no como padre e hijo, como dos carpinteros que se respetan mutuamente. Perfecto, papá. Así me gusta. Era la primera vez en años que Miguel me proponía algo que nos beneficiaba a los dos por igual, en lugar de pedirme algo que solo lo beneficiaba a él. Ayer, mientras trabajábamos en el diseño del futuro taller, Miguel me hizo una pregunta que me llegó al alma. Papá, me dijo, ¿estás orgulloso de cómo resultó ser tu hijo? Miguel, le respondí, estoy orgulloso de cómo estás eligiendo ser ahora. Los errores del pasado no se borran, pero se pueden superar con acciones mejores. Papá, quiero que sepas que aunque no pueda recuperar la herencia, estoy agradecido por todo lo que me diste durante mi vida. Estudios, casa, comida, oportunidades. Nunca te lo agradecí como correspondía. Miguel, le dije, lo más valioso que me podés dar ahora no es agradecimiento por el pasado, sino respeto en el presente. Esta mañana recibí una carta de la fundación que construye casas. Me contaban que con parte de mi donación habían terminado un barrio completo de 20 casitas para familias que vivían en la calle. Don Esteban, decía la carta, usted les cambió la vida a 20 familias. 40 adultos y 60 niños ahora tienen techo propio gracias a su generosidad. Le mostré la carta a Rosa mientras desayunábamos. Esteban, me dijo, ¿te arrepentís de algo de lo que hiciste? Rosa, le respondí, me arrepiento de haber tardado tanto en poner límites. Debería haber enseñado antes a Miguel que el respeto no es opcional. ¿Y ahora? Ahora siento que mi dinero sirvió para algo más importante que comprar el cariño de un hijo. Sirvió para demostrar que existen cosas más valiosas que las herencias, la dignidad, los valores, la solidaridad con los que más necesitan. También recibí noticias del hogar de ancianos. Han usado mi donación para crear un programa de visitas familiares, donde los residentes que no tienen familia son adoptados por familias jóvenes que los visitan regularmente. Don Esteban, me escribió la directora, su donación no solo mejoró las instalaciones, sino que creó una red de afecto para abuelos abandonados. Leer eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi dinero había servido para crear familia donde no la había, para generar amor donde había abandono, para transformar soledad en compañía. Papá, me dijo Miguel cuando le conté sobre estas cartas, ahora entiendo por qué donaste la plata. No fue solo para castigarme a mí, fue para ayudar a gente que realmente la necesitaba. Exacto, le confirmé, fue para demostrar que la solidaridad vale más que la herencia, que ayudar a extraños vale más que premiar la ingratitud. ¿Y no te duele haber perdido la oportunidad de dejarme una herencia? Miguel, le dije, yo no perdí la oportunidad de dejarte una herencia. Vos perdiste la oportunidad de merecerla. Hay una diferencia importante. Miguel se quedó callado durante varios minutos. Papá, me dijo finalmente, ¿sabes cuál es la herencia más valiosa que me podés dejar? ¿Cuál? El ejemplo de que nunca es tarde para hacer lo correcto, de que la dignidad no se negocia, de que es mejor estar solo con honor que acompañado con humillación. En esas palabras encontré la confirmación de que Miguel finalmente había entendido la lección. No se trataba de dinero, se trataba de valores. No se trataba de herencias materiales, se trataba de legados morales. Hace una semana Tomás vino a visitarme con una propuesta sorprendente. Abuelo, me dijo, cuando termine el secundario, ¿puedo venir a trabajar con vos y papá en el taller de carpintería? Tomás, le pregunté, ¿no querés estudiar en la universidad? Sí, abuelo, pero quiero hacer las dos cosas.
estudiar y aprender un oficio. Papá me contó que vos estudiaste carpintería trabajando, que se pueden hacer ambas cosas. ¿Qué dice tu mamá? Mamá está enojada, dice que si trabajo con ustedes es como traicionarla. Pero abuelo, yo no quiero traicionar a nadie. Solo quiero conocer a mi familia, aprender de mi abuelo, trabajar con mi papá. Tomás, le dije, cuando cumplas 18 años vas a poder decidir por vos mismo. Mientras tanto, estudia mucho y mantente fuera de los conflictos de adultos. Abuelo, ¿sabes qué es lo que más me gusta del taller? ¿Qué cosa? Que cuando estamos trabajando vos y papá se llevan bien, se respetan, colaboran, se divierten. Es la primera vez que los veo así. Tomás, le expliqué, cuando dos personas trabajan juntas hacia un objetivo común, las diferencias personales pasan a segundo plano. Esta tarde, mientras Rosa y yo paseábamos por el jardín de la residencia, me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Esteban, me dijo, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo de lo que pasó? Rosa, le respondí después de pensarlo mucho, cambiaría la manera en que crié a Miguel, pero no cambiaría la manera en que reaccioné a su ingratitud. ¿Qué cambiarías de cómo lo criaste? Le habría enseñado desde chico que las cosas se ganan con esfuerzo, no se regalan por amor. Le habría puesto límites más claros, le habría dado más responsabilidades, le habría enseñado a valorar lo que tenía. ¿Y por qué no cambiarías tu reacción? Porque mi reacción le enseñó que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, que un padre también tiene dignidad. Mañana se cumplen 2 años exactos desde que Miguel vino con los empleados de mudanza a llevarse mis muebles. 2 años desde que me dijo, ya no te necesitamos más. 2 años desde que tomé la decisión de donar toda mi fortuna. En estos 2 años perdí 18 millones de pesos, pero gané cosas que no tienen precio. Gané una esposa que me ama, gané amigos que me respetan, gané trabajo que me satisface, gané la tranquilidad de haberme defendido, y después de mucho tiempo, gané de vuelta a un hijo que ahora me valora por quien soy, no por lo que puedo darle. Papá, me dijo Miguel ayer, quiero que sepas que estos han sido los mejores meses que pasé con vos en muchos años. No porque hayas vuelto a tener dinero para darme, sino porque por fin te conozco como persona. Miguel, le respondí, yo siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora me tratás como tal. Rosa tiene razón cuando dice que la venganza más dulce no es hacer daño, sino vivir bien. Yo elegí vivir bien a pesar del daño que me hicieron. Elegí construir una vida nueva en lugar de lamentarme por la vida vieja que había perdido. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de dolor y redención, quiero dejarte una reflexión muy importante. La familia no es solo la de sangre, es también la que elegís y la que te elige. Si tu familia te trata como un obstáculo, tenés derecho a buscar gente que te valore. Si tus hijos te ven como un cajero automático, tenés derecho a cerrar la cuenta. Si te dicen que ya no te necesitan, tenés derecho a demostrarles que vos tampoco los necesitas. Pero también tenés el derecho de perdonar si cambian, de dar oportunidades si se las ganan, de construir relaciones nuevas sobre las cenizas de las relaciones viejas. Yo elegí la dignidad sobre la comodidad, elegí la solidaridad sobre la herencia, elegí ayudar a extraños antes que premiar la ingratitud, y al final recuperé lo único que realmente importaba, el respeto, porque al final de la vida, lo que importa no es cuánto dinero dejaste, sino cuánto respeto te ganaste. No es cuánto heredaron tus hijos, sino cuántos valores aprendieron. No es cuánta comodidad tuviste, sino cuánta dignidad conservaste. Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás siguiendo, porque historias como esta nos enseñan que nunca es tarde para poner límites, que el amor sin respeto no es amor y que la mejor herencia que podemos dejar no es dinero, sino ejemplo. Al final, lo único que nadie te puede quitar es tu dignidad, pero esa tenés que defenderla vos mismo.